Cuando tú manejas tus contactos, mm, debes tener cierta responsabilidad emocional y afectiva para hacerlo. Y me refiero a tus contactos en el celular, en la tablet o en cualquier tipo de red social. ¿A qué voy con esto? Alguien me preguntaba que si yo manejaba mis contactos o que cómo manejaba mis contactos, sobre todo cuando yo terminaba la relación sentimental o amistades también, porque también puede ocurrir, ¿no? Que tenemos alguna diferencia con una amiga, con un amigo que es difícilmente recuperable eh, por diferencias irreconciliables, en las que de pronto no te sientes cómodo o cómoda con sus actuares o con sus principios o con sus valores o con sus actitudes incluso. Entonces tú decides cortar todo contacto con esa persona. Yo en lo personal, normalmente tengo tres tipos de contactos. Mis contactos frecuentes, contactos bloqueados y contactos eliminados. ¿Mm? En el tema de los contactos frecuentes, pues normalmente obviamente de mi familia y amistades. ¿Mm? Y obviamente si de pronto me estoy hablando con alguien en son de pareja, pues obviamente ahí entraría mi pareja. En el término o en el concepto de contactos bloqueados, para mí, en lo personal, esto no como yo, como Pedro Javier Cardoso, no les estoy diciendo es que así tienen que manejarlo, no, así lo manejo yo, como yo les he dicho en otros videos, yo no soy psicólogo ni psiquiatra ni nada, solamente lo que voy a compartir con ustedes parte de mis situaciones personales, de mis pensamientos, de mis concepciones vivenciales, de acuerdo a todo lo que me ha ocurrido en el pasado, en mi vida. Entonces, básicamente es eso. Entonces, bueno, en el tema de mis contactos bloqueados, lo que yo hago es bloquear, sí, efectivamente. Y mucha gente, ay, tan inmaduro, ay, tan ridículo, ay, tan no sé qué. No. ¿Saben por qué no? No permito que me afecten ese tipo de comentarios porque prima mi tranquilidad, mi paz interior, mi armonía, mi salud mental, mi madurez emocional y sentimental. Para mí es eso fundamental. ¿Por qué? Porque cuando tú, o en mi caso que yo bloqueo un contacto, normalmente lo hago es porque son personas que me hicieron o me han hecho mucho daño en mi vida. Eso no significa que de pronto esa persona vaya a quedar bloqueada indefinidamente. No. De pronto es el proceso de sanación que yo manejo, ¿sí? Mientras pasa el tiempo y ya queda superado el tema y queda en el pasado. ¿Mm? Pero mientras eso ocurre, por mi sanidad mental, por mi tranquilidad, yo bloqueo los contactos. Entonces, ya sean mis ex o ya sean mis amistades que me hayan lastimado, que me hayan traicionado, que me hayan hecho sentir mal. Mis ex que obviamente, pues normalmente una relación cuando termina nunca termina bien. Son muy raras las relaciones que realmente terminan bien. Entonces, como yo les decía, yo siempre les he dicho en video o en los videos anteriores, no hay ganadores ni perdedores, los dos son perdedores, entonces evidentemente entran en ese grupo de bloqueados todos mis ex, y más cuando de pronto han habido traiciones, han habido engaños, han habido cachos, entonces para mí eso es fundamental. En otros de los videos que yo hacía, que yo les decía que algo que yo detestaba era la mentira, y dentro de la mentira cabe eso, obviamente los cachos, que te hayan puesto cachos, que me hayan puesto cachos, para mí eso es literalmente imperdonable. Y más aún si de pronto doy la oportunidad de volver con esa persona y que me lo repita, pues hombre, a ver, ya, como que no. Entonces ahí entran ese tipo de personas que me engañan, que me mienten, que me traicionan, que abusen de mi buena fe, en el caso de mis amistades también, que, que de pronto me siento o me hicieron sentir manipulado en algún momento,
que muchas amistades de por sí lo han hecho conmigo. Entonces, es básicamente eso. Entonces, ahí en ese grupo entran las personas bloqueadas. ¿Cuál es la salvedad que tengo o que o cómo manejo yo el tema de los contactos bloqueados, ¿sí? Que normalmente cuando yo bloqueo a alguien, como les decía, con el pasar del tiempo, de los meses o de los años incluso, termino desbloqueando a la persona y ya. Pero eso lo hago única y exclusivamente cuando yo me siento tranquilo, cuando siento que esa persona, si me llega a contactar, no me va a afectar. Así de sencillo. Lo manejo de esa forma por mi tranquilidad, por mi armonía y por mi paz, sobre todo. Los contactos eliminados es mucho peor. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo la decisión de eliminar un contacto es porque yo siento que ya definitivamente esa persona no tiene ninguna oportunidad conmigo en mi vida. Entonces, control X, suprimir y eliminar. Entonces es gravísimo porque en mi caso muy personal, cuando yo elimino un contacto, eso prácticamente es borrarlo de mi vida, borrarla de mi vida. Ese contacto ya queda plop. Y no hay forma de recuperarlo. ¿Por qué? Porque es que resulta que yo soy de la vieja escuela, entonces eh, yo nunca me aprendo los números de teléfonos de nadie, absolutamente de nadie. Yo el único número de teléfono que me sé es el de mi mamá y el de mi hermana. O sea, mis familiares más cercanos. De resto yo no tengo o no me acuerdo o no me aprendo, no me tomo el trabajo de aprender el número de teléfono absolutamente de nadie, mucho menos de mis parejas. Es un mecanismo de defensa de por sí para mí, que toda mi vida lo he manejado. Y lo he manejado desde que, más o menos 34 años, que comenzó mi vida sentimental activa, a los 18 19, que en esa época no habían celulares, sino habían solamente beepers, de pronto localizadores o líneas fijas. Entonces yo tenía una agenda, un cuadernito, en donde anotaba ahí los números de teléfono de las personas con las que iba hablando, con las que iba conociendo, en fin, incluso de universidades, de estudio, de todo ese tema. ¿M? Y de pronto cuando yo tenía algún roce con una persona que yo sentía que ya era irreparable, que era irreconciliable, y que yo decidía que ya no era como necesario por mi tranquilidad seguir en contacto con esta persona, arrancaba la hoja, la botaba a la basura y chao. Entonces, en ese sentido, los contactos eliminados para mí son eso. Yo nunca me prendo el teléfono de nadie. Y sí, puede que digan, ay, qué tipo tan inmaduro, qué tipo tan... No, para mí prima mi tranquilidad, mi paz y mi armonía, porque sufrí muchísimo y he sufrido muchísimo por muchas personas. ¿M? Y las pocas personas que han entrado a mi vida y que me conocen y que saben cómo realmente soy yo, saben que yo doy todo por esa persona, que yo me entrego por esa persona y que enfrenta a todo el mundo por esa persona. Casi que la, la, la pongo en un pedestal. Entonces, de ese igual modo, cuando yo veo que ya la persona se bajó sola de su pedestal, porque siempre me pasa, en realidad yo no las bajo, ellas se bajan solitas y me doy cuenta realmente cómo es la persona. Entonces, dependiendo del caso, sigo en contacto con una persona como contacto, pero no tan frecuente. Bloqueo el contacto si veo que es algo que se puede manejar con el tiempo y puedo sanarlo. O definitivamente lo elimino. Cuando me doy cuenta que ya es algo irreparable, que bueno, me doy cuenta que es algo inmejorable, cuando me doy cuenta que es algo que no vale la pena seguirle arrojando energía ahí. Entonces, esa es mi técnica para manejar contactos. Eh, Ténganlo en cuenta. Contactos normales, frecuentes, contactos bloqueados y contactos eliminados. El porqué de cada uno de los estatus. De pronto les sirva, no sé. Pero esa es a mi forma de ver mi criterio personal para mantenerme sano y de pronto incluso, ¿por qué no? Para garantizar que estoy manejando eh, mi vida, mejor aún, mi madurez sentimental, emocional y familiar de una forma responsable y sana. Así de sencillo.